Antes de comenzar en la presentación de este video, quiero aclarar que este video no es para crear pánico ni para crear un fanatismo religioso, sino para establecer a ciencia cierta las palabras predichas acerca de los eventos finales descritos en los diferentes libros de la Biblia. Lo siguiente no son meras conjeturas, ya que muchas de estas cosas las hemos hablado en algunas presentaciones pasadas, las cuales están claramente documentadas. El libro de Daniel nos dice en sus últimos versículos que solo los sabios entenderán los eventos finales de la historia de la humanidad. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea en nuestro ministerio de revelar estas cosas, para que los que tengan oídos oigan y hagan la preparación necesaria para la salvación de su alma. Nuestro deseo es que todos los que vean este video cumplan con el mandato divino, para que así sean esas luces que alumbren a todos aquellos que están en tinieblas. Desde que Donald Trump ganó la presidencia en el 2016, muchos partidarios y no partidarios han expresado sus opiniones, al punto que todo esto ha causado una gran división entre los americanos. Este personaje, aunque nunca ha sido ajeno a la controversia, en estos últimos años ha generado más animosidad entre sus adversarios, debido a sus actitudes y comentarios, lo cual lo ha mantenido en el ojo del huracán y en batallas legales a diestra y siniestra. El lema de su campaña de hacer América grande otra vez sigue resonando en los oídos de sus millones de seguidores, especialmente en este año de elecciones. El 2024 promete ser un año de grandes cambios políticos, pues de acuerdo a las encuestas más fidedignas, Donald Trump lleva una gran ventaja sobre su principal contrincante, el cual es Joe Biden. El haber perdido la presidencia en el 2020 de una manera no muy transparente y ser el blanco continuo de sus enemigos en Washington y en los medios de comunicación, aún después de casi 4 años, ha hecho que la mayoría de los estadounidenses conservadores le den su apoyo incondicional. Estados Unidos se encuentra en una gran encrucijada, pues por un lado, cerca de la mitad de la población busca restaurar los valores cristianos que han caracterizado a la nación, lo cual implica eliminar las políticas liberales que incluyen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el mal llamado derecho al aborto, el feminismo, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, las políticas antiblancos, entre otra cantidad de políticas e ideologías, las cuales han estado minando el tejido de la sociedad al punto que a todo lo bueno se le llama malo y a todo lo malo se le llama bueno. El péndulo de la sociedad se ha ido al lado más extremo de la izquierda liberal durante la presidencia de Joe Biden. Pero una vez que Donald Trump llegue de nuevo a la presidencia, el péndulo se irá al lado más extremo de la derecha conservadora. Y esto causará no tan solo la eliminación de muchas de esas políticas anticristianas, lo cual a su vez traerá políticas religiosas, entre ellas la observancia del domingo como requisito principal para regresar la prosperidad nacional, pues el país estará sufriendo de catástrofes a diestra y siniestra. Estas políticas serán instigadas por los cristianos nacionalistas, ya que este grupo de cristianos radicales busca establecer un gobierno donde la iglesia dirija al Estado, tal como sucedió en la Edad Medieval, cuando la Iglesia Católica dominó a las naciones de Europa para cumplir con sus propósitos, los cuales incluyen eliminar a los verdaderos seguidores de Cristo, tal como la historia nos enseña. Para los que saben la historia de lo que se está hablando aquí, y aún para los que no saben, les explicaré que a esto se le conoce como a la mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre la bestia y descrita en el capítulo 17 de Apocalipsis. Bajo este símbolo y descripción, la Biblia nos enseña que una vez que la iglesia tome control del Estado, ésta se embriagará nuevamente de la sangre de los verdaderos seguidores de Cristo. Pues de acuerdo a Apocalipsis 13, Estados Unidos hará una imagen de la bestia medieval, lo cual inevitablemente llevará a la persecución y a la muerte de todos aquellos que no se conformen con sus dogmas. La Biblia y el espíritu de profecía nos han advertido que ese tiempo llegaría, y por muchos años esto se ha predicado en los diferentes púlpitos del pueblo de Dios. Pero ahora los atalayes no saben que esto sucederá en la próxima presidencia. Es una lástima que al pueblo que se le dio gran luz ahora se encuentre en tinieblas. Y lo que es peor, la mayoría terminará abandonando las filas, pues sus líderes los calmarán con palabras dulces y adormecedoras. La mayoría ha pensado erróneamente que los que abandonan las filas del pueblo de Dios
son los que se salen de la iglesia. Pero esto es un error, pues su verdadera iglesia son aquellos que se mantienen firmes a las verdades dadas originalmente, y no a una institución registrada con el gobierno, la cual recibe beneficios fiscales por medio del programa 501c3. Lo que causará que la iglesia consume su apostasía es que sus dirigentes abandonarán su entendimiento de los eventos finales, y con ello su identificación del anticristo, pues adoptarán la interpretación protestante, pues verán a Donald Trump como el anticristo, pues el tal cumplirá la agenda trazada por Satanás, la cual fue establecida por el cuerno pequeño, tal como el libro de Daniel lo profetizó. En Daniel 7:25 nos habla acerca de la obra del cuerno pequeño, el cual también es conocido como el anticristo. La escritura nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este cuerno anticristiano fue identificado por todos los reformadores como la Iglesia Católica Romana, o más exactamente como el papado, pues el papado es la fase política de dicha entidad. En la Biblia, un cuerno profético es un reino o un poder político, tal como lo vemos en el mismo libro del profeta Daniel. El versículo que acabamos de leer nos enseña que dicho cuerno trataría de cambiar los tiempos y la ley, y eso es exactamente lo que hizo durante el tiempo de su reinado, el cual duró 1260 años, o tiempos, tiempo y medio tiempo. El que la iglesia haya cambiado la ley de Dios es un hecho incontrovertible, del cual ella misma se jacta a través de sus diferentes dirigentes. En citas tales como esta: niega la autoridad de la iglesia y no tiene una explicación adecuada o justificación razonable para la sustitución del domingo por el sábado en el tercer mandamiento de Dios. Cuarto, para los protestantes, la iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Récord Católico, 1 de septiembre de 1923. El cambio de la ley no tan solo se refiere al cambio del cuarto mandamiento o sábado por el domingo, sino también al segundo mandamiento, el cual prohíbe la adoración de imágenes. Y por esto podemos ver que ese mandamiento no aparece en su lista de mandamientos. Y este hecho hizo que dividieran el 10º en 2 para seguir manteniendo 10 en su lista. Como ya se mencionó, la historia y la iglesia romana misma dan fe de este hecho. Pero lo que es poco conocido es que aparte de este cambio, también habría un cambio en el calendario profético de Dios. Y esto lo sabemos porque el mismo versículo nos dice que el cuerno intentaría cambiar los tiempos. Y al hacer una investigación de esta palabra a través de la Biblia, podremos darnos cuenta que la palabra tiempos en su contexto se refiere a tiempos proféticos, o al calendario profético de Dios más específicamente. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 1, 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esto en mente, tenemos que comprender que las profecías no se pueden entender con interpretaciones personales. En otras palabras, nadie puede decir, yo creo que esto significa esto, pues estaría trayendo su propia interpretación. Para entender la Biblia y sus profecías, tenemos que dejar que ella misma nos interprete sus enseñanzas y sus símbolos, tal como nos enseña 1 de Corintios 1:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, entonces estaremos recibiendo la interpretación correcta, y por ende sabremos la verdad, la cual nos hará sabios para la salvación. Ahora bien, regresando al cambio de los tiempos, podemos saber a ciencia cierta que el cuerno pequeño intentaría cambiar el calendario profético de Dios al introducir una interpretación privada. En otras palabras, buscaría redefinir los símbolos proféticos y la manera en que se cumplirían las profecías. Y esto es exactamente lo que la historia nos demuestra, pues una vez que surgió la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, por medio de la recién formada Orden Jesuita,
se dio a la tarea de cambiar la interpretación profética, pues la correcta metodología de los protestantes, la cual era el historicismo, revelaba que el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la ramera del Apocalipsis, era la Iglesia Católica Romana. Ellos, los protestantes, se dieron cuenta que estos símbolos se referían a un sistema y no a un individuo, pues dejaron que la Biblia misma y la historia los guiara. Así que el dedo de la profecía incriminaba directamente a la Iglesia Católica como el anticristo. Ahora, cuando la Iglesia Católica se dio cuenta que las multitudes abandonaban sus filas debido al ser identificada como el anticristo, por medio de la correcta interpretación de los protestantes, fue en ese momento crítico que los eruditos jesuitas se dieron a la tarea de crear dos métodos de interpretación alternos al método historicista, los cuales fueron el futurismo y el preterismo. El método futurista fue desarrollado por Francisco Rivera, el cual enseña que el anticristo sería un individuo que aparecería al final del tiempo, y este personaje reinaría desde el templo reconstruido de Jerusalén y obraría en contra del pueblo judío por un periodo de 3 años y medio literales, entre otras cosas. Por otro lado, el preterismo fue desarrollado por Luis de Alcázar, y este método enseña que el anticristo fue un individuo en el pasado, específicamente asociado ya sea con Antíoco Epifanes o con Nerón o inclusive con alguno de los otros tantos Césares. Estos dos métodos, aunque puedan parecer opuestos, en realidad es que son muy similares, pues ambos utilizan las mismas premisas. Ambos identifican al anticristo como a un individuo literal, con 3 años y medio literales, con el Israel literal, con los enemigos del norte y del sur literal, entre otras cosas. Estas dos interpretaciones falsas sirvieron en su tiempo para desviar la atención del verdadero anticristo, el cual reinaba desde muchos siglos antes del surgimiento de la Reforma Protestante, y el cual existiría hasta el final del tiempo. Poco a poco, estas interpretaciones llegaron a formar parte del protestantismo, pues Satanás, por medio de la orden jesuita, se encargó de infiltrar las diferentes denominaciones que surgieron de la Reforma Protestante, las cuales por su gran mayoría utilizaban el método de interpretación historicista, el cual enseña que los símbolos del anticristo en los libros de Daniel y Apocalipsis se aplican a un sistema, que los tiempos, tiempo y medio tiempo se aplican al día por año, es decir, a 1260 años, que el templo de Dios es ahora la iglesia cristiana, que los enemigos de su pueblo no son los que vienen del norte y del este literal, sino de los poderes actuales que toman las características de los antiguos enemigos del pueblo de Dios. El saber de la historia y el utilizar el método correcto de interpretación para entender las profecías es de suma importancia, pues más allá de saber acerca de símbolos y temas que pudieran parecer abstractos para el lector convencional, la realidad es que este escenario descrito por la profecía no tan solo se quedaría como un debate teológico en las iglesias y en las escuelas, sino que Satanás, por medio de sus diferentes agentes, haría que una de sus falsas interpretaciones se volviera realidad. Esto es, la interpretación futurista. Desde el momento que surgió esta interpretación en particular, Satanás se dio a la tarea de dirigir los diferentes eventos de la historia para hacer que su falso escenario profético se cumpliera. Es por eso que a partir del siglo XX en particular, el mundo fue testigo de eventos que han cambiado la historia como la conocemos. El hundimiento del Titanic, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados para establecer a la nación de Israel en 1948 y también para crear a las Naciones Unidas, la cual es el precursor del nuevo orden mundial. Otro de los tantos objetivos que se lograron durante la primera parte del siglo XX fue el establecimiento de la Reserva Federal y de los bancos centrales, los cuales eran clave para hacer que ninguna persona pueda comprar o vender a menos que tenga la marca de la bestia, tal como nos dice la profecía. El establecimiento de la nación de Israel no es ningún cumplimiento de las profecías de Dios, como los mal llamados protestantes nos quieren hacer creer, sino el cumplimiento del plan maestro de Satanás para cumplir con su falsa interpretación. Satanás necesitaba que se fundara la nación de Israel para cumplir con su plan diabólico, pues toda su interpretación gira alrededor del pueblo del Israel literal. El método futurista, aunque pareciera ser algo inocuo, es en sí la fuerza motriz que dicta las políticas de Estados Unidos, especialmente es el pueblo de Israel. Desde que los agentes jesuitas crearon la nación de Israel,
Estados Unidos ha sido el país que más ha apoyado a esta nación en términos económicos y militares. E inclusive recientemente la guerra que está librando Israel contra el pueblo palestino, bajo la excusa que está destruyendo al grupo terrorista Hamas, Estados Unidos es el que ha estado envuelto directamente en este conflicto, pues se dice ser su mejor amigo y aliado, y aún está dispuesto a arriesgar una tercera guerra mundial con tal de proteger a esta pequeña nación. El mundo entero se ha dividido con referente a esta situación, pero esto a Estados Unidos no le importa, pues lo que realmente jalan los hilos detrás de las cortinas son los agentes jesuitas, y esto les dicen a sus políticos cuáles políticas deben adoptar para apoyar a la nación de Israel. Para aquellos que tienen discernimiento, no debiera ser difícil identificar quién está detrás de toda esta farsa, pues en toda campaña electoral que se ha librado estos últimos años, y en particular en la de este 2024, lo que más sale de la boca de los candidatos es quién va a hacer más y dar más por el pueblo de Israel, aún por encima de su propia nación. La frase antisemitismo o antisemita es usada para cancelar a todo aquel que no apoya a Israel o todo aquel que habla mal en contra del pueblo judío. Es por eso que muchos políticos y personas influyentes y famosas tienen miedo de decir o opinar algo acerca del conflicto actual. El tomar parte en este conflicto actual es no ver verdaderamente lo que está pasando detrás de las escenas. Todo este conflicto ha sido creado para cumplir con la agenda del diablo, pues es aquí donde entra el personaje de Donald Trump, ya que el tal será utilizado para cumplir con el falso calendario profético, pues este será utilizado por Satanás para encarnar al personaje del anticristo, pues este tiene que ser alguien que apoye al pueblo de Israel y que después lo traicione, tal como lo dice su falsa interpretación. Por esta razón, Donald Trump será nuevamente el presidente de Estados Unidos, pero esta vez no será restringido por nada como lo había sido antes, y sacará a relucir su verdadero carácter, pues estará lleno de rencor y de orgullo por todo lo que ha tenido que pasar en los últimos años a manos de sus enemigos. Él será el temido anticristo del falso escenario profético, tal como lo venimos diciendo desde antes que ganara la presidencia la primera vez. Y una vez que llegue a la presidencia, los eventos finales de las profecías serán desencadenados. El pueblo de Dios y el mundo entero será confrontados por estos dos escenarios proféticos. Aquellos que acepten el escenario futurista se pondrán del lado de Satanás, pues dejarán de identificar al papado como al verdadero anticristo y se unirán a él para denunciar al falso anticristo que ellos levantaron. El pueblo de Dios no será ajeno a este conflicto, pues es aquí donde se nos ha dicho por medio del espíritu de profecía que muchos dejarán de caminar con el pueblo de Dios, pues los tales abandonarán el método y la interpretación original y se unirán al papado, pues verán que la interpretación futurista se está cumpliendo delante de sus ojos. Y es así como al pueblo que se le ha dado gran luz terminará en tinieblas, pues no se les enseñó acerca del conflicto que se estaba librando. El gran conflicto del bien contra el mal, de la verdad contra el error, va más allá del sábado y el domingo. Este incluye el escenario profético verdadero y uno falso, pues así como Satanás tiene una falsificación de todo lo que Dios hace, el escenario profético no es la excepción. Cada uno de estos escenarios lleva un camino diferente, y a una visión diferente, a una verdadera y a una falsa, y por ende a salvación o perdición. Aquellos que sean escogidos para dar el último mensaje al mundo tendrán que saber estas cosas, pues tendrán que explicar qué es lo que realmente está pasando, y tendrá que ser de una forma muy consecuente e inteligente, pues el mundo entero estará viéndose cumplir al escenario futurista. Lo mencionado aquí es parte del mensaje del tercer ángel, el cual será asistido por el cuarto, y con el poder del Espíritu Santo será predicado con poder a todo rincón de la tierra. Y esto se llevará a cabo bajo mucha oposición y persecución, pues será llamado discurso de odio, y buscarán cancelar el mensaje y sus mensajeros. Todo lo que se ha venido gestando en los últimos años en contra de la libertad de expresión ha sido obra directa de Satanás, pues él sabe que este mensaje llegaría tarde que temprano, así que ha preparado el terreno para impedir en la medida de lo posible que esto salga a la luz. La triple unión del dragón, la bestia y el falso profeta, los cuales representan las Naciones Unidas, el papado y el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, se unirán para cumplir con la agenda del diablo, la cual incluye la imposición del día domingo como el día falso de adoración.
La palabra de Dios nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubren la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si hay un tiempo en el cual esta profecía se tenía que cumplir, ese tiempo es ahora, pues la luz para ese tiempo se nos ha dado, no tan solo con la verdad del sábado, sino también con la verdad del cambio de los tiempos predicho en las profecías. Esta es la verdad para nuestro tiempo, pues esto preparará las masas para la segunda venida del Señor Jesucristo. A ti y solo a ti que me escuchas le corresponde entender esta verdad, para así estar listo para predicarlo, pues los líderes no lo harán, ya que no lo entienden, y aunque lo entendieran, la iglesia no los dejaría, pues han dejado a un lado su llamado desde hace tiempo para así conformarse con las demás iglesias. El tiempo de su visitación está sucediendo justo ahora, y como el Israel de antaño, este no sabe que este está por acabar. Durante los meses de 2024, y más aún durante la nueva presidencia de Donald Trump, estaremos viviendo durante los últimos eventos de la historia de la humanidad. Y si esto es así, entonces tienes un llamado especial de Dios. La pregunta es, ¿lo tomarás o lo dejarás? Ya sea que lo tomes o lo dejes, la triste realidad es que alguien más lo hará, y quizás el tal te quitará tu corona. ¿Dejarás que esto suceda? ¿Serás tú de los sabios que brillarán como las estrellas del firmamento? Ciertamente Dios espera que así sea.